Nadie lo hubiera imaginado, en aquella fría madrugada de diciembre de 1531, un hombre viejo que había pasado más de 4 décadas trabajando la tierra y caminando hacia la iglesia iba a cambiar el destino de todo un continente. Nadie lo habría predicho. Cuautla-Tocin nació en 1474 en un pequeño pueblo cerca de lo que hoy es la Ciudad de México. Los españoles llegaron cuando él tenía 13 años y lo cambiaron todo, pero fue 10 años después, en 1524, cuando algo se movió en lo más profundo de su ser al escuchar a los frailes franciscanos hablar de un Dios que se entregó en una cruz, de una Madre Celestial que intercedía por todos. No podía explicarlo con palabras, pero aquella verdad le pertenecía, pidió el bautismo. Los frailes lo bautizaron con el nombre de Juan Diego, que significa Dios es misericordioso. Desde ese momento, la fe se convirtió en el eje de su existencia. Varias veces por semana recorría 14 kilómetros desde su pueblo de Cuautitlán hasta la iglesia de Santiago Tlatelolco, descalzo, atravesando las laderas del cerro del Tepeyac, bajo el sol abrasador o el frío de la madrugada. Nadie lo obligaba, para él cada paso era una oración. Su esposa María Lucía había muerto poco después del bautismo, ahora vivía con su tío Juan Bernardino en una casa modesta de adobe y madera. No tenía cargo ni voz, a los ojos de aquella sociedad era un indio más entre miles, invisible, sin poder, sin nombre que alguien recordara. La mañana del 9 de diciembre de 1531 salió antes del amanecer. Como siempre, cuando se acercó a las faldas del Tepeyac se detuvo. Desde la cima llegaba una música, se parecía al canto de los pájaros pero nunca había escuchado nada igual. Luego una voz femenina, en su propio idioma, en náhuatl, pronunció su nombre, subió. En la cima, en medio de una luz que no lastimaba los ojos, había una mujer joven, su piel era morena, su rostro era indígena como el de él. Vestía un manto azul turquesa sembrado de estrellas. La mujer habló: soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo que se me construya aquí un templo, y necesito que vayas ante el obispo y le transmitas este deseo. Juan Diego sintió el peso de esas palabras caer sobre sus hombros, porque lo escucharía el obispo. Era un indio sin educación, sin poder, sin ninguna credencial que le diera autoridad ante nadie, pero fue. El obispo Fray Juan de Zumárraga lo recibió después de hacerlo esperar horas. Juan Diego contó todo. El obispo escuchó en silencio, con el rostro impenetrable, y al final respondió: vuelve en otra ocasión, necesito tiempo para considerar esto. Juan Diego salió con el corazón partido, había fallado. Esa noche volvió al Tepeyac, la mujer estaba allí. Él le dijo que era el hombre equivocado para esa misión, que enviara a alguien más importante, más creíble, más preparado. La mujer sonrió y le respondió con calma: hay muchos a quienes podría enviar, pero te escogí a ti. Mañana vuelve ante el obispo. El lunes todo se complicó. Al llegar a casa encontró a su tío Juan Bernardino postrado en cama, ardiendo en fiebre. La enfermedad había llegado de golpe y con fuerza devastadora. Toda la noche Juan Diego veló a su lado, mojando su frente, rezando en la oscuridad, pero el anciano solo empeoraba. Al amanecer del martes 12 de diciembre, Juan Bernardino le pidió que fuera a buscar un sacerdote. Se estaba preparando para morir. Juan Diego salió corriendo antes del alba. Pero el camino normal pasaba por el Tepeyac y él no sabía cómo enfrentar a la señora sin haber cumplido lo que ella le pidió. La vergüenza y el miedo se mezclaron dentro de él. Entonces tomó una decisión muy humana: intentó rodear el cerro por el lado contrario, tomar un camino más largo, evitar el encuentro. Su tío estaba muriendo. Eso era urgente, eso era real. La misión podía esperar,
pero cuando llegó al otro lado del cerro, ella estaba allí. Justo en el camino que él había escogido para huir, no había forma de evitarla. Juan Diego se detuvo con la respiración cortada y cayó de rodillas. Antes de que pudiera abrir la boca, la mujer habló con una voz llena de compasión. ¿Qué pasa, hijito mío? ¿A dónde vas con tanta prisa? Juan Diego derramó todo. La enfermedad del tío, el miedo a la muerte, la imposibilidad de continuar con la misión en ese momento. Habló con lágrimas en los ojos, pidiendo que ella comprendiera. Y entonces la Virgen María dijo las palabras que se convertirían en el corazón de toda la devoción guadalupana. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto? ¿Qué más necesitas? No te aflijas ni te angusties por nada. En cuanto a la enfermedad de tu tío, él no morirá, en este mismo instante está curado. Juan Diego respiró hondo, algo cambió dentro de él en ese momento. No era solo la promesa sobre el tío, era la certeza de que en medio de cualquier desesperación, él nunca había estado solo. Y si el tío estaba curado, entonces era hora de buscar de una vez la señal que el obispo había pedido. La Virgen lo miró con ternura y le dijo: sube a la cima del cerro donde me viste por primera vez. Allí encontrarás flores, córtalas, recógelas todas y tráelas. Juan Diego frunció el ceño en silencio. Flores en la cima de esa colina rocosa y árida, en pleno diciembre mexicano, cuando nada florecía en esa región. Pero había aprendido a no cuestionar. Subió la cuesta empinada, sus pies descalzos buscando apoyo entre las piedras. Y cuando llegó arriba, sus ojos no pudieron procesar de inmediato lo que veían. Entre las rocas crecían rosas. No eran flores mexicanas, eran rosas de Castilla, las rosas nobles de España que jamás habían sido vistas en esa tierra. Rojas, vibrantes, perfumadas, cubiertas de rocío fresco, como si acabaran de abrirse en un jardín real. Era botánicamente imposible. Aquellas flores no existían en México, y aunque hubieran existido, jamás habrían crecido en suelo pedregoso, sin cultivo, sin agua, en pleno invierno, pero allí estaban, decenas de ellas, un jardín celestial en el lugar más improbable de la tierra. Juan Diego se arrodilló y comenzó a cortarlas con reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. El perfume era embriagador, real, tangible. No tenía dónde ponerlas, así que abrió su tilma, ese manto simple de fibra de maguey que usaba todos los días, e hizo con él una especie de bolsa. Colocó las rosas dentro y sujetó las puntas con cuidado. La Virgen María lo estaba esperando al pie del cerro. Se acercó y con sus propias manos acomodó las flores dentro de la tilma, tocando cada una con un cuidado maternal, como si estuviera preparando un regalo precioso. Luego lo miró a los ojos y dijo: hijito mío, estas flores son la señal que llevarás al obispo, pero no abras tu manto delante de nadie. No muestres lo que llevas hasta estar en su presencia, solo entonces lo abrirás. Juan Diego ató las puntas de la tilma alrededor del cuello, protegiendo las rosas contra su pecho. Podía sentir su peso, su perfume atravesando el tejido rústico. Partió hacia la Ciudad de México con el corazón acelerado pero sin miedo. Esta vez no llevaba solo palabras. Llevaba algo físico, concreto, milagroso. Llevaba la respuesta divina a la duda humana. Llegó al palacio episcopal a primera hora de la tarde. Los mismos guardias que lo habían visto antes lo miraron con desconfianza, pero Juan Diego no se intimidó. Pidió con firmeza ver al obispo y dijo que traía la señal que le había sido solicitada. Después de una nueva espera, finalmente fue conducido ante Fray Juan de Zumárraga, quien estaba acompañado de otros sacerdotes y consejeros. Todos miraron a aquel indio con una mezcla de curiosidad y escepticismo.
Juan Diego se acercó con la tilma apretada contra el pecho. Con voz tranquila relató una vez más su encuentro con la Virgen, habló del frío de la madrugada, de la música, de la luz, de las palabras en náhuatl, y luego dijo que había subido a la cima del cerro en diciembre y había encontrado rosas de Castilla creciendo entre las piedras, que ella misma las había acomodado con sus manos y que le había dicho que las trajera como prueba. El silencio en la sala era espeso, sin esperar más preguntas. Juan Diego desató las puntas de la tilma. Las rosas cayeron al suelo en una cascada perfumada de rojo y verde que se derramó a los pies del obispo, el aroma llenó la sala de golpe. Pero nadie miraba las rosas, todos los ojos estaban clavados en la tilma. Allí, impresa en el tejido rústico de fibra de maguey, había una imagen, una mujer joven de tez morena, envuelta en un manto azul turquesa constelado de estrellas doradas. Las manos unidas en oración, el rostro inclinado con humildad, los ojos entornados en contemplación, era exactamente como Juan Diego la había descrito, cada vez que había intentado explicarle al obispo lo que había visto. Fray Juan de Zumárraga cayó de rodillas, sus manos temblaban. Las lágrimas le corrían por el rostro sin que hiciera nada por detenerlas, había pedido una señal y Dios había respondido de una manera que superaba cualquier expectativa humana. No eran solo las rosas imposibles, era aquella imagen que no había sido trazada por ninguna mano humana, que había aparecido en el instante mismo en que las flores cayeron al suelo, como si el cielo hubiera estampado su firma en la tela más ordinaria del mundo. Los demás sacerdotes también se arrodillaron, algunos lloraban, otros oraban en voz alta. Todos estaban en shock. Juan Diego permaneció de pie sosteniendo la tilma, todavía procesando lo que había sucedido, sin saber aún que aquel momento cambiaría la historia de México y de las Américas para siempre. La tilma estaba fabricada de fibra de maguey, una planta similar al cactus que los indígenas usaban para hacer tejidos rústicos. Ese tipo de material tenía una durabilidad conocida de alrededor de 20 años antes de deshacerse por completo. Era una tela común, barata, usada por gente pobre como Juan Diego, nada en ella sugería que pudiera preservar cosa alguna por mucho tiempo. Y sin embargo, casi 500 años han pasado desde aquel diciembre de 1531, y la imagen permanece intacta, vibrante, sin señales de deterioro, el tejido nunca fue tratado con ningún tipo de conservante. Estuvo expuesto durante décadas a la humedad, al calor, al humo de las velas, al contacto de millones de peregrinos, y aún así continúa allí, desafiando toda lógica. En 1979, científicos de la NASA fueron invitados a examinar la imagen utilizando tecnología infrarroja y análisis digital. El Dr. Philip Callahan, biofísico especializado en análisis de pinturas, lideró el estudio. Los resultados dejaron al equipo científico sin respuestas. No había rastros de pinceladas, no había esbozo previo. No había capas de tinta superpuestas como en cualquier pintura humana, la imagen simplemente estaba allí, como si hubiera sido impresa de forma instantánea en el tejido. Pero los descubrimientos no se detuvieron ahí. En 1929, el fotógrafo oficial del santuario notó algo extraordinario en los ojos de la Virgen. Eran demasiado pequeños para verse a simple vista, pero al ampliarlos revelaban reflejos. En 1962, el Dr. José Astetonsman, ingeniero de sistemas de IBM, estudió esos reflejos utilizando procesamiento digital de imágenes. Lo que encontró era perturbador: 13 figuras humanas reflejadas en las córneas de la Virgen, correspondientes con exactitud a las personas que habrían estado presentes en la sala del obispo aquel día. El propio Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego, los consejeros, los sirvientes, era como si la imagen hubiera capturado ese momento preciso y lo hubiera guardado en el interior de los ojos de la figura,
registrando en sus córneas a todos los testigos de la revelación. Ningún artista del siglo XVI conocía las leyes ópticas de la reflexión en la córnea humana, ese conocimiento llegaría siglos después. Cuando se mide con termómetros infrarrojos modernos, la superficie de la imagen mantiene una temperatura constante de 36.6 grados centígrados, exactamente la temperatura del cuerpo humano vivo. El tejido que la rodea tiene temperatura ambiente normal, pero el área donde está la figura permanece calentada como si emanara de allí una fuente de calor sin explicación posible. Las estrellas del manto azul también guardaban un secreto. Estudios astronómicos del siglo XX determinaron que están dispuestas exactamente como estaba posicionado el cielo nocturno sobre la Ciudad de México en la madrugada del 12 de diciembre de 1531. No es una representación aproximada, es un mapa astronómico preciso de ese instante exacto. El impacto de la imagen de Guadalupe fue inmediato y sin precedentes. En los 10 años siguientes a las apariciones, entre 1531 y 1541, 9 millones de indígenas se convirtieron al cristianismo. 9 millones, un promedio de casi 2.500 bautismos por día durante una década entera. Ningún movimiento de conversión en la historia de la humanidad había alcanzado esa magnitud en tan poco tiempo. La razón estaba en la imagen misma. La Virgen de Guadalupe hablaba el lenguaje de los indígenas de una manera que ningún misionero europeo había logrado. Apareció con tez morena, con facciones indígenas. No era una virgen europea impuesta por los conquistadores, era una madre que se parecía a ellos, que comprendía su mundo, que los miraba desde adentro. Los símbolos de la imagen eran una carta escrita en código azteca, la faja negra bajo el vientre era el símbolo indígena de la maternidad. Estaba embarazada, el manto azul turquesa era el color reservado exclusivamente para la realeza azteca. Las flores en su vestido representaban vida, verdad y belleza en la cosmovisión de ese pueblo. El sol detrás de ella y la luna bajo sus pies comunicaban que ella estaba por encima de los dioses aztecas del sol y de la luna, no como su enemiga, sino como su cumplimiento. Para un pueblo que había practicado sacrificios rituales creyendo que los dioses exigían sangre para mantener el universo en movimiento, aquella imagen revelaba algo que ningún sermón había logrado transmitir con la misma claridad: Dios no pedía sangre. Él mismo se había entregado por amor. El cerro del Tepeyac tampoco era un lugar elegido al azar. Era el sitio donde se encontraba un antiguo templo dedicado a Tonantzin, la diosa madre azteca, lugar de peregrinación para quienes honraban a la divinidad de la fertilidad y la maternidad. Cuando la Virgen María eligió aparecer exactamente allí, no estaba borrando la cultura indígena. Estaba encontrándola donde vivía, respondiendo a su búsqueda más profunda con algo que la superaba infinitamente. La construcción de la primera ermita comenzó de inmediato. El obispo Fray Juan de Zumárraga ordenó su edificación en 1531, en 1533 se levantó una capilla más grande para recibir a los miles de peregrinos que empezaban a llegar. La tilma con la imagen fue colocada en un altar especial y el flujo de visitantes no se ha detenido desde entonces. Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, se convirtió en testigo de otro milagro. Cuando Juan Diego volvió a casa después de la revelación de la imagen, encontró al anciano completamente curado, tal y como la Virgen había prometido. Juan Bernardino contó que ella misma había aparecido junto a su lecho de enfermedad y lo había sanado en un instante. Y fue él quien reveló el nombre por el cual ella quería ser conocida, Guadalupe, que en náhuatl suena como Tecuatlasupe, que significa la que aplasta a la serpiente de piedra, una referencia directa al fin de los sacrificios humanos y a la victoria sobre las antiguas divinidades que exigían muerte. Después de todo lo sucedido,
Juan Diego podría haberse convertido en una figura pública, podría haber recorrido el país contando su historia, recibiendo honores, viviendo del prestigio de haber sido el elegido. Hizo exactamente lo contrario, con el permiso del obispo, se mudó a una pequeña casa junto a la ermita en el cerro del Tepeyac y dedicó el resto de su vida a cuidar del santuario en silencio. Durante 17 años, de 1531 a 1548, vivió como guardián de la imagen sagrada, limpiaba la capilla, mantenía las velas encendidas, recibía a los peregrinos que llegaban a miles, contaba su historia a quien quisiera escucharla. No cobraba nada, no pedía reconocimiento. Vivía de la caridad de los fieles, exactamente igual que antes de las apariciones, recibía a todos con la misma gentileza, fueran ricos o pobres, indígenas o españoles, autoridades o campesinos. Su presencia silenciosa decía más que cualquier discurso. Juan Diego murió el 30 de mayo de 1548, a los 74 años de edad. Fue un final tranquilo, rodeado de quienes lo querían, en el lugar que había escogido como su hogar definitivo, lo enterraron cerca de la ermita que había cuidado con tanto cariño. La Iglesia tardó siglos en reconocer oficialmente su santidad, no porque hubiera dudas sobre su vida piadosa ni sobre la veracidad de las apariciones, sino porque los procesos de canonización son largos y exigen documentación exhaustiva, investigación rigurosa y verificación de milagros atribuidos a su intercesión. El 31 de julio de 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó en una misa solemne celebrada en la Basílica de Guadalupe, ante millones de fieles. Fue un momento histórico, el primer indígena de las Américas en ser declarado santo por la Iglesia Católica. Juan Diego se convirtió oficialmente en San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, patrono de los pueblos indígenas de las Américas, modelo de humildad, ejemplo de obediencia a la voluntad divina. Su legado no está en palabras elocuentes ni en grandes gestos visibles. Está en la sencillez de quien dijo sí cuando Dios llamó, está en la valentía de un hombre que se sintió profundamente inadecuado y aún así obedeció. Está en la perseverancia de quien siguió sirviendo en silencio mucho después de que el milagro ya había ocurrido, cuando nadie le exigía nada y cuando nadie lo estaba mirando. San Juan Diego nos recuerda que Dios no elige a los capacitados. Los capacita después de elegirlos, y que la verdadera grandeza no consiste en ser visto por los hombres, sino en ser fiel a la misión que Dios confía, especialmente cuando esa misión parece demasiado grande para quien la recibe. Hoy la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México es el segundo santuario católico más visitado del mundo, superado únicamente por el Vaticano. Más de 20 millones de personas peregrinan hasta allí cada año. La tilma de Juan Diego continúa expuesta, desafiando explicaciones, testificando en silencio el amor de Dios por su pueblo, y cada día miles de personas se arrodillan ante aquella imagen buscando esperanza, curación, dirección. El mensaje de Guadalupe es especialmente poderoso para quien se siente pequeño, invisible o incapaz. La Virgen no apareció ante el obispo. No se le presentó a los nobles españoles ni a los teólogos instruidos, eligió a un viudo indígena de 57 años que caminaba a kilómetros descalzo simplemente para asistir a misa. Eso dice algo muy preciso sobre cómo trabaja Dios. Se complace en usar a los humildes para confundir a los sabios, en elegir a los débiles para llevar adelante lo que los fuertes no pueden imaginar. Las palabras que la Virgen le dijo a Juan Diego aquella madrugada fría siguen resonando 500 años después: no estoy yo aquí que soy tu madre, no importa lo que estés enfrentando. No importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuán inadecuado te sientas para lo que Dios ha puesto en tu corazón. La misma madre que acogió a Juan Diego sigue aquí. La vida de San Juan Diego es una invitación. No a ser más capaz, sino a estar disponible.
Es un llamado a dejar de decir no soy suficiente y empezar a decir estoy aquí. Es la promesa de que cuando te pones en manos de Dios, incluso tus limitaciones se convierten en instrumentos de algo que ninguna capacidad humana habría podido producir sola.